Vamos al libro de Efesios, capítulo 5. Es interesante que estamos en un momento en el libro de Efesios, un momento muy importante, donde estamos justo después del pasaje que habla sobre la llenura del Espíritu Santo y justo antes del pasaje que habla sobre la guerra espiritual en contra de Satanás y los demonios. Y es interesante porque yo creo que obviamente Dios lo hizo a propósito, pero entre el pasaje que habla de la llenura del Espíritu Santo y justo antes de hablar sobre la guerra espiritual en contra del diablo, está esta porción que habla sobre nuestras relaciones personales. Yo creo que no es por casualidad, porque es el lugar donde el diablo más nos ataca. Él sabe que sí puede afectarnos en nuestras relaciones como nuestro matrimonio, la relación en nuestra familia con los papás, los hijos, en el trabajo. Vamos a ver un mensaje sobre el trabajo en 2 semanas, o con la crianza de hijos la otra semana. Entonces puede afectarnos en todas áreas. Cuando Dios hizo el matrimonio en el principio, fue el piedra angular para todas las otras instituciones. Las escuelas salieron del hogar, los hospitales, como vimos la semana pasada, y todas las instituciones que tenemos dependen del hogar y dependen del matrimonio. Por eso el diablo trabaja día y noche para destruir a tu matrimonio. Sin embargo, Dios nos ha dado una guía para que podamos entender cómo ser buenos esposos y buenas esposas. Ahora, la semana pasada vimos el principio de la sumisión. Y como yo dije la semana pasada, puede ser que no estés casado. Sin embargo, esos principios tienen mucha aplicación para tus otras relaciones. Porque la semana pasada hablamos de este principio de la sumisión. Y solo para recordarnos, dice Efesios 5, versículo 21. Efesios 5, 21, donde comenzamos la semana pasada, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. En otras palabras, para que tengamos relaciones fuertes, espiritualmente hablando, es importante la sumisión mutua. Entonces vimos que el esposo somete su tiempo y sus intereses a su esposa, pero aprendimos la semana pasada que la esposa somete su autoridad al esposo. Dice en versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces hablamos de la importancia de entender este principio de la sumisión en todas nuestras relaciones, pero hablamos específicamente a las esposas porque ellas representan a Cristo, a la iglesia, en este cuadro de Cristo, la iglesia. Esta semana vamos a ver cómo el esposo se somete a su esposa amándole. Algo muy difícil. Entonces, ¿qué dice? Versículo 25, hablando sobre el trabajo de los esposos. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La semana pasada vimos que el primer principio importante en todas nuestras relaciones es la sumisión. Segundo principio importante, el amor. El amor. Ahora, yo creo que es importante que entendamos qué es el amor, y por supuesto vamos a ver la Biblia define el amor, pero yo encontré algo hace poco, algo que había compartido hace años, pero lo he actualizado, donde fueron a una escuela primaria para preguntar a los niños qué es el amor, o sea, cómo funciona el amor, porque yo creo que es interesante ver su perspicacia, lo que han observado en sus familias. Le preguntaron qué es el amor. El primero dijo: es como un viejito que aún son amigos, incluso después de que se conocen muy bien. Esa es su definición, ¿verdad? También dijo otro niño: el amor te encontrará, incluso si estás tratando de esconderte. He estado tratando de esconderme desde que tenía 5 años, pero las chicas siguen encontrándome, ¿verdad?
Para ver, ese es el amor. Otra pregunta, ¿por qué se enamora la gente? ¿Por qué se enamora? Entonces dice Andrés, una persona tiene pecas, así que ella encuentra a alguien más que tiene pecas. Ahí se enamoran, ¿verdad? Dijo María, nadie está seguro porque esto pasa. Pero vi que tiene algo que ver con cómo hueles. Es por eso que el perfume y el desodorante son tan populares. Muy inteligente ella, ¿verdad? Porque cuando ves los comerciales sobre desodorante y perfume, casi tiene que ver con esto, ¿verdad? Otra pregunta, otra respuesta. Dice Manuel, creo que te dan un flechazo, algo, pero lo que sigue después supuestamente no es tan doloroso, ¿verdad? Ese es el amor. ¿Qué tan importante es la belleza en el amor? ¿Qué tan importante es la belleza? Dice Joana, si quieres que alguien que no está en tu familia te ame, no pierdes nada con ser bonita. O sea, como que ayuda, ¿verdad? Dice Gary, no es siempre como te ves. Mírame a mí, yo soy muy guapo y todavía no tengo a nadie que se case conmigo, ¿verdad? La belleza no es tan importante. Y dice Cristina, la belleza es superficial, pero si eres muy rico, puede durar mucho tiempo el amor. Está hablando del amor, puede durar mucho tiempo. Esa es su forma de decirlo. ¿Qué está pensando la gente cuando dice te amo? ¿Qué está pensando? Michelle dijo, la persona está pensando, sí, realmente lo amo, pero espero que se dé una ducha al menos una vez al día, ¿verdad? ¿Y cuál es mejor? ¿Ser casado o ser soltero? ¿Cuál es mejor? Eso es lo que piensan los niños. Es mejor para las chicas ser solteras, pero no para los niños. Los niños necesitan a alguien que pueda hacer su limpieza. Eso es lo que dice Lynette. Y dice Kevin, a mí me gusta su respuesta porque eso es lo que yo hubiera dicho. Me da un dolor de cabeza pensar en estas cosas. Solo soy un niño, no necesito ese tipo de problemas, ¿verdad? Es lo que dice este niño. Y esto me llama la atención. ¿Cómo hacer para que el amor dure mucho tiempo? No se te olvide el nombre de tu esposa, eso lo arruinará, ¿verdad? Ese es un problema. Sé un buen besador. Puede hacer que tu esposo olvide que nunca saques la basura. Eso es lo que yo hago, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el amor? ¿Verdad? Eso es lo que vamos a ver esta noche. Y yo repito, vamos a ver que tiene aplicación no solamente para esposos y esposas en todas nuestras relaciones. Pero antes de seguir, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos ha dado esta noche para estudiar tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos has dejado una guía para que podamos encontrar tu voluntad y para que podamos tener matrimonios que te glorifiquen. Pero yo te pido esta noche que al estar viendo este principio que debe gobernar a todas nuestras relaciones, que podamos crecer en esta área. Yo te pido que hables no solamente a los esposos, sino también a las esposas, los hijos, los papás, los amigos, los jefes, los empleados. Porque todos estamos de acuerdo aquí que necesitamos más amor en este mundo, Señor. Enséñanos por medio de tu palabra. Yo te pido que su Espíritu hable a cada uno de nuestros corazones. Señor, en este momento recordamos a las personas que viven en lugares donde hay más riesgo cuando llueve mucho, en Bajo Lempa y en otras partes del país. Yo te pido por ellos que los cuides al estar pasando este tormento. Yo te pido, Señor, que este tormento no deje mucha lluvia, Señor. Pero al mismo tiempo yo te pido protección por todos. Señor, háblanos esta noche. Y si hay alguien aquí que no te conoce, te pido que toques a su corazón para que te pueda recibir. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Vamos a ver esta noche 3 principios en el principio del amor. Y yo creo que los 3 principios te van a sorprender. Te van a sorprender. Primer principio, mira lo que dice para los esposos. Primer principio, te va a sorprender. Dice en versículo 25, una vez más lo voy a leer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ahora, note los verbos que va a usar para describir el amor. Número 1 dice, y se entregó a sí mismo por ella. Número 2, para santificarla. Número 3, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y número 4, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Lo que me dice este pasaje es que yo como esposo, si amo a mi esposa, voy a entregarme, voy a trabajar para su santificación, para su purificación y también para presentarla a Cristo. Esto es trabajo. Ese es trabajo. Y yo creo que la mejor palabra que no nos gustan los hombres es la palabra servicio. Yo creo que es servicio. Casi cada hombre piensa que su esposa existe para servirle, pero la Biblia dice otra cosa.
Y lo que vamos a tratar de hacer esta noche es alinear nuestros pensamientos con lo que dice la palabra de Dios. Si queremos tener relaciones que valen la pena, ¿verdad? La primera cosa que me llama la atención es que dice que yo debo servir a mi esposa en estas áreas si le amo, si le amo. Y cuesta. Nos cuesta a los hombres, y yo creo que las hermanas saben esto, porque por naturaleza somos muy egoístas. Somos como el hombre que ganó 2 boletos para Cancún en un premio. Entonces estaba en consejería matrimonial con su esposa y su esposa dice, mi esposa es tan egoísta que ganó 2 boletos para Cancún y fue 2 veces a Cancún. Ese es egoísta, ¿verdad? Pero hay algunas personas que son así. Una vez llegaron una pareja para hablar con un pastor y dijeron, pastor, nos vamos a divorciar. Y lo que ellos esperaban que el pastor dijera, bueno, si no se aman, yo entiendo, yo comprendo esto. Pero no, él se dirigió al esposo y dijo, yo tengo una pregunta. ¿No ha leído usted la Biblia cuando dice que tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Y él dijo, yo no puedo hacer esto. ¿Ok? Vamos a probar un nivel más bajo. Pero la Biblia dice también, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todavía no puedo llegar a ese nivel. Entonces el pastor dijo, ok, la Biblia dice, amad a vuestros enemigos. Llega a este nivel. Yo estaba pensando, es muy sabio esto, porque es un mandamiento, esposos, amar a tu esposa. No porque te sientes bien, no porque te da las ganas, no porque ella te sirve, no porque es bonita, no tiene nada que ver con esto. Es un mandamiento de Dios. Y esposo, si no amas a tu esposa, eres un rebelde a la palabra de Dios. Es tan sencillo como esto. Entonces uno dice, pero yo no puedo amarle porque no es amable. Ok, ¿es tu enemiga entonces? Amar a vuestros enemigos. Y yo creo que debemos comenzar al nivel más bajo, porque es revolucionario cuando amas a tu esposa. Es interesante cómo él lo explica, porque realmente hay 3 cosas que dice sobre el servicio, porque uno puede preguntarse, este concepto nunca había pensado. ¿Cómo es que sirvo a mi esposa? Ese es un concepto raro. Siempre me enseñaron, yo observaba a mi papá y nunca servía a mi mamá. Ese es un principio bien raro, es un principio nuevo. Entonces Pablo toma el tiempo para explicar. ¿No has notado que tomó muy poco versículo para hablar con las esposas? Y toma mucho versículo para hablar con los esposos. Es interesante, ¿verdad? Pero yo creo que en primer lugar es para explicar este principio que es muy al contrario de lo que nos enseña el mundo a los hombres. Entonces, número 1, él dice básicamente, si yo quiero servir a mi esposa, yo tengo que entregarme a ella. Yo tengo que entregarme y para que ella pueda crecer en su relación con el Señor. ¿Cómo servimos a nuestras esposas? Número 1, el sacrificio es la manera. Si yo preguntara, al esposo promedio en este momento, ¿tomarías una bala por tu esposa? Diría que sí, claro que sí. Y yo te admiro por esto. Y muchos esposos dicen, yo me sacrifico, porque lo que tú ves en este pasaje aquí es sacrificio, ¿verdad? ¿Cuál es el ejemplo de Jesucristo? Él se sacrificó en la cruz por nuestros pecados, por la iglesia. Entonces muchos hombres llegan a este pasaje y dicen a su esposa, yo moriría por ti. Y dice ella, yo quisiera que vivieras para mí. No sé si me explico. Es más fácil como siendo un esposo decir yo tomo la bala y muero, porque es algo instantáneo. Pero vivir una vida entregándome por ella, esto es difícil. Eso es muy difícil. Mucha gente cuando piensa en esta relación, piensa en Jesucristo solamente yendo a la cruz. Pero yo quiero recordarte la vida de Jesús. Lo que hacía Jesucristo cuando estaba vivo es el ejemplo para cada esposo. Y esto es difícil. Esto vimos la semana pasada. Dice de Jesucristo, pero no será así entre vosotros, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, Cristo, mi ejemplo como esposo, ¿estamos de acuerdo con esto? El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Pero yo me casé para que mi esposa fuera mi sierva. Es que es lo que piensan muchas personas. Pero esa no es la Biblia, perdón. La Biblia dice que Cristo vino para servir. Esta fue la actitud de Cristo, por eso Cristo cambió el mundo. Este cambia el mundo. Es un concepto revolucionario. Y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Y yo estoy seguro que casi todos los esposos aquí están dispuestos a dar su vida y morir por su esposa. Pero lo difícil para nosotros, y yo me pongo en esta categoría, es todos los días estar pensando, ¿cómo puedo ayudar a mi esposa? ¿Cómo puedo servir a mi esposa? Muchos somos como estos amigos que estaban platicando en el trabajo sobre un programa que habían visto en la televisión. Entonces uno estaba hablando de viendo televisión y habló sobre su control remoto. Y el otro dijo, va a ser un día triste cuando yo sea tan arrogante que no puedo mandar a mi esposa a levantarse y cambiar el canal. Qué barbaridad, ¿verdad? Pero muchos hombres son así. Esa es su mentalidad. Pero ¿cómo se define la palabra amor en la Biblia? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nadie de vida, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Quién es el ejemplo en la Biblia de un hombre que comprobó que realmente amaba a su esposa? ¿Quién es el hombre que trabajó, sirvió 14 años para conseguir su esposa? 14 años sirvió, trabajó, se entregó a sí mismo por una mujer. ¿Se acuerdan? Voy a usar su otro nombre, Israel. Es Jacob, por supuesto, pero Israel es su nombre. Fue cambio porque él es el padre de Israel, de las 12 tribus. Ese es el ejemplo que Dios está buscando. Y créeme, me estoy haciendo esta pregunta. ¿Cuánto te sacrificas por tu esposa en servicio? Pero dice que es la manera, es un sacrificio servir a otros. Pero después dice en versículo 26, para santificarla, habiendo purificar el lavamiento del agua por la palabra. Porque algunos esposos están pensando, yo sé que me va a decir que yo tengo que lavar los platos, yo tengo que cambiar los diapers, yo tengo que hacer todo esto. Y yo no estoy diciendo que no debes hacerlo, pero este pasaje no está hablando de esa parte. ¿Cómo sirvo a mi esposa? En la santificación de mi esposa. Eso es donde principalmente tengo que preocuparme. La santificación es el medio. ¿Qué significa esto? Obviamente el ejemplo es Jesucristo. Dice que Jesucristo se entregó a sí mismo para santificar la iglesia. ¿Qué significa santificar? Santificar significa nada más apartar de algo a algo. El proceso de santificación es apartarme del mundo y apartarme a Dios. Es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Sin Cristo, nosotros somos parte del mundo y no podemos ir al cielo. Pero cuando murió en la cruz, derramó su sangre y nos santificó para estar con Dios. Por eso nos llama santos, ¿verdad? Porque hemos sido santificados. Sin embargo, en la vida cristiana no hemos llegado a la meta. Y el proceso de santificación podemos usar un sinónimo, crecimiento espiritual. ¿Dónde me debo sacrificar más por el crecimiento espiritual de mi esposa? Eso es lo que está diciendo el pasaje, para santificarla. Yo veo el ejemplo de Jesús que se preocupó por una esposa, la iglesia, santificada, debo hacer la misma cosa. La Biblia dice sobre la santificación, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, la iniquidad, así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Y la clave para santificar a tu vida y también la vida de tu esposa, obviamente es Dios, pero por medio de qué lo hace. Aquí lo dice, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificar el lavamiento del agua por la palabra. La clave es la palabra de Dios. Tú eres responsable, esposo, por el crecimiento espiritual de tu esposa. Por eso siempre digo a las chicas, no te cases con un joven que no quiere ser líder espiritual. Es un desastre. Es un desastre. No funciona. Y es triste porque las chicas siempre dicen, sí, pero es tan amable. Sí, ahora es muy amable. Pero si no es un líder espiritual, va a ser un desastre en tu vida. Es una fórmula segura para un desastre. Porque en el plan de Dios, el rol del esposo es preocuparse por el crecimiento espiritual. Yo entiendo que muchas esposas son más espirituales. Yo entiendo esto. Y esto pasa muchas veces. Pero en la Biblia la responsabilidad es del esposo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice la Biblia. La clave es la palabra de Dios. Estar seguro. Ahora, yo no estoy diciendo que debes llegar a la casa esta noche y decir, mi amor, abrí tu Biblia, Génesis 5, y te voy a predicar este pasaje. A mí no me funciona.
Estaba hablando con mi esposa anoche porque ella siempre viene noche de jueves. Yo dije, ¿verdad que eso nunca ha funcionado? No. Pero hay otras formas, orando con ella, estudiando la Biblia juntos. Cuando ella tiene un pasaje que le llama la atención, escucharle y lo que está compartiendo. Estar seguro que está creciendo, apoyándola en ministerio y todo esto. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Hay ese servicio. ¿Cuánto tiempo inviertes en el crecimiento espiritual de tu esposa? Yo solo me puedo imaginar una ciudad donde todos los esposos cristianos se preocuparon por el crecimiento espiritual de su hogar. Sería una revolución, como nunca hemos visto en la historia. Pero el problema es que muchos esposos se preocupan por trabajar, se sacrifican en esta área, pero no se sacrifican en el área más importante, el crecimiento espiritual de su hogar. Es mi trabajo. Y es algo que debo buscar. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es la meta entonces? La santidad es la meta. Yo creo que el problema principal en nuestros matrimonios es que no entendemos el propósito. Típicamente hace un tiempo una chica quería una cita conmigo, consejería. Entonces me estaba hablando sobre su novio y que el novio había hecho una serie de cosas indebidas. Entonces me dijo, debo cortar la relación. Porque mucha gente no quiere tomar la decisión. Quiere decir, el pastor me dijo que tenía que cortar contigo. Y dije, yo no te voy a decir sí o no. Te voy a decir lo que dice la Biblia. Y yo descubrí en esta plática que él no entendía el propósito de matrimonio. Ella tenía el concepto típico del mundo, ¿verdad? Voy a casarme para que estemos felices. No toman en cuenta a Dios. Es un desastre. ¿Quién inventó el matrimonio? ¿Quién es el inventor? Cuando tú quieres que funcione un aparato, digamos que alguien que tú compres ya no es VHS, ¿verdad? Pero vamos a ver el DVD. Bueno, casi no usan DVD tampoco, pero un laptop, algo. Y tienes un problema, ¿qué consultas? Bueno, antes se consultaba el manual, ahora probablemente YouTube. ¿Quién es el YouTube de la Biblia? Dios. Él es el inventor. Él sabe cómo funciona. ¿Qué es la primera cosa que dijo Dios a Adán y Eva? Primera cosa, fructificar. Primera cosa. Entonces sus descendientes, ellos estaban tan en pecado que Dios envió diluvio y comenzó de nuevo con Noé, su esposa y sus hijos y nueras. ¿Y qué dijo ellos? Fructificar. ¿Por qué estamos aquí? Para fructificar. Es que tenemos que entender el propósito del matrimonio. Dice Jesús, en esto es glorificar a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por eso dice aquí en versículo 27 que el fin del ministerio de Jesucristo es presentarlo delante de Dios como algo santo para glorificar a Dios. Ese es el propósito del esposo con su esposa. Debe cuidarla, ayudarla, servirle para que pueda ser la persona que Dios quiere que sea. Ese es el propósito. En esta forma es donde yo sirvo a mi esposa en cada momento. El matrimonio existe para proyectar el cuadro de Cristo en la iglesia. Existe para glorificar a Dios. Por eso el diablo más ataca el matrimonio que cualquier otra cosa. Por eso vivimos en días donde la gente es muy cínica en cuanto al matrimonio. Donde muchos matrimonios no duran. Donde mucha gente no quiere casarse. Porque el diablo trabaja día y noche. Pero cuando hay un matrimonio donde el esposo dice, voy a ser diferente. Voy a ir en contra de la corriente. Yo voy a seguir lo que dice la Biblia. Es revolucionario. Yo lo he visto en nuestra iglesia. Yo lo he visto en muchos lugares donde hay gente que viene y dice, no, es que yo he visto este matrimonio. Es increíble. La Biblia dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La razón por la cual vivo aquí es para esto. Tenemos tiempo para ver algo interesante aquí. Vamos a Proverbios 31. Proverbios 31. Hay muchas personas que hablan sobre la mujer virtuosa. Creo que la mayoría hemos oído de la mujer virtuosa, ¿verdad? Es interesante porque la Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien. Pero no dice el que haya esposa virtuosa, haya el bien. Muchos hombres tienen este concepto. Voy a buscar una mujer virtuosa. Pero si tú lees cuidadosamente Proverbios 31, tú ves que el esposo tiene mucho que ver con ella siendo virtuosa.
Tú hayas una esposa que está dispuesta, pero es tu responsabilidad que ella salga de esta forma. Yo no sé cuántas veces he escuchado a hombres decir, quejarse de sus esposas. Es enojada, siempre regaña, es materialista. ¿Y sabe lo que yo digo a los con los cuales tengo confianza? ¿Qué vas a hacer entonces para corregirlo? Tú no eres una víctima inocente. ¿Qué vas a hacer? Bíblicamente tienes que hacer algo. No te quejes conmigo. Es tu problema. ¿Qué estás haciendo para cambiarlo? Y lo que descubre normalmente es la culpa del esposo. Pero tenemos una responsabilidad grande en eso. Mira lo que dice de la mujer virtuosa en Proverbios 31, versículo 10. Casi todo el mundo lee sobre la mujer virtuosa diciendo, ¿dónde está ella? Algunos jóvenes aquí que no tienen novia, ¿dónde está ella? ¿Dónde está ella? Tengo que encontrarla. Pero tienes que casarte con una chica que es creyente y ella va a llegar a esto en el proceso contigo. Eso no significa que una soltera no puede llegar a ser una mujer virtuosa sin un hombre. Esto puede suceder también. Pero yo quiero que veas en este ejemplo que es una mujer casada. Dice Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿El corazón de quién? De su marido está en ella confiado. Y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal. ¿Ah? Está dando el esposo. Claro que sí, es un matrimonio. Este esposo entiende su rol en este proceso. Y dice, busca lana, y habla principalmente de ella, por supuesto. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche, da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta bien el fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso, no tiene temor a la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Y oye esto, su marido es conocido en las puertas cuando se siente con los ansios de la tierra. ¿Por qué es conocido el marido? Porque tienen un matrimonio virtuoso. Están trabajando en equipo los dos. Entonces ella, por la forma que vive su vida, ¿quién es exaltado? El esposo en las puertas. Pero ella es exaltada también por la forma que vive. Entonces, si tú eres un joven no casado, estás buscando a esta mujer virtuosa que está en algún lugar, porque no busques a una chica que ama al Señor y juntos pueden llegar a esto. Por eso dice aquí en este pasaje, ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Es glorificar a Dios. Muchas esposas, es triste para muchas esposas porque ellas se casan con un hombre que no hace nada espiritualmente. No se preocupa por el crecimiento espiritual de sus hijos, no se preocupa por el crecimiento espiritual de su esposa y creen que están haciendo una gran cosa porque trabajan. Es triste. Es como esta mujer una vez, una mujer estaba por salir de un edificio. Entonces oyó una voz de repente, no tomes el siguiente paso o te vas a arrepentir. Entonces hizo una pausa y cayó un ladrillo. ¡Plac! Allá. Que lo hubiera matado. Entonces el día siguiente estaba por cruzar la calle, oyó la misma voz que decía, no tomes el siguiente paso o te vas a arrepentir. Entonces se detuvo, pasó un cambio en este momento, chocó con otro carro y ella sabía que hubiera muerto en este momento. Entonces en cada instante estaba buscando la voz, de dónde venía. Finalmente dijo, ok, ¿quién está hablando conmigo? ¿Quién está hablando conmigo? Y dijo, yo, tu ángel guardián. Y dijo, sí, claro, ¿dónde estabas en el día de mi boda? No tomes el siguiente paso o te vas a arrepentir, ¿verdad? Yo creo que muchas mujeres piensan así. ¿Sabe quién es el ángel guardián? Es el esposo. Yo sé que no somos angelitos, algunos angelitos caídos, ¿verdad? Pero es tu responsabilidad. Servicio número 1. Segundo principio está en versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Este pasaje está diciendo, porque algunos leen este pasaje y dicen, porque estoy seguro que algunos hermanos están pensando,
si Él quiere cuidar a mi cuerpo como cuida su cuerpo, no vemos, ¿verdad? Porque es muy gordito y todo esto. No está hablando de esto, ¿verdad? No está hablando de hacer ejercicios. Está diciendo que yo no expongo mi cuerpo al peligro. Si yo sé que están en un tiroteo allá, voy a evitarlo. Está hablando de seguridad. Debo cuidar a mi esposa, sustentar a mi esposa. Debo preocuparme por su seguridad como me preocupo por mi seguridad en cada momento. Ese es el segundo principio. El amor se manifiesta en tu servicio, esposos, pero también en tu seguridad. Eso es algo tan importante en nuestra vida. Algo que tú escuchas. A mí me impacta lo que dicen aún los psicólogos seculares, sociólogos seculares, que dicen una de las necesidades más grandes de las esposas es seguridad. Y muchos esposos no proyectan seguridad. Y es terrible cuando esto no sucede. Es algo muy importante. Yo me acuerdo cuando venimos a El Salvador, yo estaba preocupado por esto, porque cuando venimos al país estábamos en medio de la guerra y mi esposa nunca había visto hombres armados en el aeropuerto, gente que andaba con ametralladoras y todo esto. Y la primera cosa que dije, vamos a vivir en un lugar seguro. Entonces yo busqué un complejo de apartamentos que tenía seguridad. Y todo el tiempo quería, y uno dice, pero hermano, si querías su seguridad, ¿por qué viniste a El Salvador? Porque estar en el centro de voluntad de Dios es el lugar más seguro. Estamos de acuerdo con esto. Pero yo me refiero a proyectar seguridad para tu familia y para tu esposa. Es lo que está diciendo aquí. Yo no sé si alguna vez has visto las 7 etapas de la gripe en un matrimonio. Eso es lo que pasa normalmente en un matrimonio de los primeros 7 años. Ese es el primer año. Esos son los recién casados. Tiene gripe. Mira, mi amorcito, estoy preocupado por ti, mi muñequita. Está respirando con mucha dificultad. Te llevaré al hospital para que te realicen exámenes generales y para que te des un buen descanso. Sé que la comida es mala en el hospital, pero ya te llevaré alimentos de un buen restaurante. Ya me encargué de los arreglos. Ese es el primer año. Segundo año. Mira, mi amor, no me gusta cómo suena ese tos. Ya llamé al doctor y le pedí que viniera pronto. Ahora, acostate, muchachita, por favor, hazlo por amor a mí. Tercer año. Sería mejor que te acuestes, mi amor. No hay nada como un pequeño descanso cuando uno se siente mal. Te trae la comida. ¿Dónde está la sopa? El cuarto año. Mira, necesitas cuidarte. Después que le des la comida a los niños y laves los platos, es mejor que te acuestes. La quinta etapa. ¿Por qué no te tomas un par de aspirinas? Es la sexta etapa. ¿Por qué no haces unas gárgaras o tomas alguna cosa en vez de sentarte por ahí ladrando como una foca? ¿Verdad? Y la séptima etapa, por favor, deja de estornudar. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Quieres hacerme pescar una pulmonía? Entonces, eso es lo que pasa con muchos matrimonios. El primer año, chineando, cuidando a la esposa. Y después de muchos años, nada. Como el hombre que nunca decía a su esposa que le amaba. Entonces, él tenía un amigo que todos los días decía a su esposa, te amo, te amo. Y la esposa le dijo después de 50 años de ser casado, ¿por qué nunca me decís que me amas? Y él dijo, yo te dije en el día de la boda que te amaba. Si cambio mi opinión, te voy a avisar. Ese es un hombre que no se preocupa, ¿verdad? Por el cariño. Y yo veo la misma cosa. A mí me impacta aquí que dice, que tiene que apelar a nuestro egoísmo. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Y dice que debemos amar a nuestras esposas como a nuestros cuerpos. ¿Cuántos han oído en la mitología griega del joven que no podía amar a nadie? Entonces un día pasó por un charco de agua y vio su reflejo por primera vez y se enamoró de su reflejo. Entonces dije que se enamoró de su reflejo y no podía casarse con su reflejo ni tener relación. Y se quedó tanto tiempo que enfermo de amor se suicidó. Y según la mitología se convirtió en esta flor que se llama narciso. Ese es narcisismo. Ese es el problema con nosotros, el narcisismo. Yo veo en mi vida todos mis errores, en mi matrimonio, en mis relaciones, es cuando solo pensaba en yo. Cuando pensaba en yo. Ese es un cáncer que tenemos los hombres, cuando no nos preocupamos por otros. Y yo creo que comenzamos el mensaje hablando de comenzar este nivel, amar a vuestros enemigos. Ok, vamos a poner otra cosa básica, la regla de oro.
Eso es lo que está diciendo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellas, porque es la ley de los profetas. Y yo creo que debemos preguntarnos, esposos, cuando estamos tratando con nuestra esposa, si nos gustaría que nos tratara de la misma forma. Eso es algo muy importante. Es interesante que en Colosenses hay un pasaje paralelo, en Colosenses capítulo 3. En Colosenses 3 está hablando la misma cosa, pero note que en el contexto de este pasaje, él agrega otra cosa. Dice, casados, estad sujetos a vuestros maridos, como conviene el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y note lo que dice en la última parte, y no seas ásperas con ellos. Y yo creo que el problema con nosotros como esposos muchas veces es hablamos con nuestra esposa como jamás nos gustaría que alguien nos hablara con nosotros. No pensamos en el momento, ¿cómo va a recibir esto? Y es interesante un estudio que leí hace años, hace quizás 20 años, y lo compartí en un mensaje hace mucho tiempo, que hicieron un estudio exhaustivo sobre divorcio, hace muchos años, pero fue durante mucho tiempo. Y ellos querían encontrar la razón por la cual la gente se divorcia. Porque tú has escuchado tantos estudios y todo esto, y ellos descubrieron de todas esas parejas, cientos de parejas que observaron durante varios años, más de 20 años, observaron que las parejas que terminaron divorciándose y las parejas que no terminaron divorciándose eran casi iguales en los primeros años. Casi todo igual. Pero descubrieron algo, después de hacer un estudio muy exhaustivo, descubrieron algo que después de unos 5 o 6 años, durante la primera década de su matrimonio, descubrieron que 5 de cada 100 comentarios entre los dos eran insultos en las parejas que duraban. Las parejas que duran, 5 de cada 100 comentarios son insultos. Porque yo voy a decir algo a las parejas aquí o los que quieren casarse. Vas a pelear a veces. Lo que tienes que aprender es cómo pedir perdón y cómo arreglarlo después. Hay que evitar pelear, pero somos pecadores y hay que tratar con esto. Pero el problema con los matrimonios que terminan divorciándose es que de cada 100 comentarios, 10 son insultos. Y observen después de 10, 12 años que las parejas que terminaron divorciándose tenían 5 veces más insultos que las otras parejas. Sobre todas las cosas que he aprendido en mi matrimonio, yo lo pueden poner cuando me entierren, ¿verdad? Sobre la lápida, ¿verdad? Hay que tener cuidado con tus palabras con tu esposa. No vale la pena, no vale la pena. Y yo he aprendido. Y mi esposa ha aprendido también de tener mucho cuidado con nuestras palabras. Y yo voy a decir algo, es lo máximo en el matrimonio. Hay que tener cuidado con las palabras, las peleas. Y yo muchas veces yo pienso en este pasaje, porque el pasaje dice aquí, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. A sí mismo se ama. Si yo soy una sola carne con mi esposa, entonces yo debo razonar de esta forma. Cuando le trato de una forma muy pesada, áspera, en una forma áspera, o con mis palabras y mis acciones, lo estoy haciendo a mí mismo. A mí no me gusta que la gente me hable así. A ti no te gusta tampoco. ¿Por qué lo hacemos con nuestra esposa? Y yo voy a decir algo sobre los problemas de matrimonios. Violencia nunca. Nunca. Yo tengo cero respeto por un hombre que pegue a su esposa. Cero respeto. Para mí no hay nadie más cobarde en el mundo que un hombre que pega a mujeres. No hay un cobarde más grande. Tengo cero respeto. Aunque si tienes un problema con esto, te amo y quiero ayudarte, ¿verdad? Pero yo tengo un gran problema con esto. Pero a veces como esposos somos muy buenos para evitar la violencia, pero somos violentos con nuestras palabras. Y mira lo que dice la Biblia. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay que tener cuidado en esta área. Pero no solamente con nuestras palabras podemos proyectar seguridad, porque si siempre estoy hablando mal de mi esposa y hablando mal a ella, entonces esto va a afectar la seguridad. Es mis acciones. Y dice aquí, en el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahora eso es muy interesante porque usa 2 palabras diferentes. Es importante identificar estas 2 palabras. La primera palabra es la sustenta.
Por supuesto, la palabra sustento viene de sustento, ¿verdad? La Biblia dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, a negar la fe es peor que un crédulo. Yo sé que en los votos siempre lo dice el esposo. Y quiero hacer un comentario aquí. Desde la caída del hombre, ahí es cuando los problemas comenzaron, Dios definió los dos responsables. Y Él dijo, el responsable número uno de trabajo es el hombre. Va a trabajar la tierra con el sudor de su rostro. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y la mujer iba a dar a luz con mucho dolor. ¿Dice la Biblia que una mujer no debe trabajar? No, una mujer puede trabajar. Pero su área principal es la casa y el área principal del esposo es trabajar. Yo entiendo que a veces la esposa gana más dinero. Yo entiendo el problema económico. Pero debemos entender que este pasaje está enseñando que la forma que proyecto seguridad en mi casa es que yo me rebusco para proveer para mi familia. Yo voy a sustentar. Esa es mi responsabilidad. Puede ser que mi esposa tenga un mejor trabajo y gane más, pero que la familia entiende que es mi responsabilidad hacerlo. Y hablando de las esposas, dice la Biblia que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Cuidadosas de su casa. Buenas, sujetas a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A mí me da mucha compasión las mamás, esposas que tienen que trabajar. Porque normalmente cuando la esposa trabaja y llega a la casa, el esposo no dice, hey, los dos estamos trabajando afuera, los dos vamos a trabajar en la casa. No es cierto esto. Y yo diría que uno de los males de hoy en día para las mujeres, que me da mucha compasión, es que tienen que ser mujeres virtuosas, super mamás, super empleadas, super jefas y super todo. Y el plan de Dios es que Él puede cuidar la casa principalmente. Por eso digo a las esposas, si puedes dedicarte a la casa, aun si tienen que quitar algunos lujos en tu familia, es muy bueno para los hijos, que las mamás pueden cuidar a los hijos. Es muy bueno esto, es muy bueno esto, es una gran bendición. Pero si tienes que trabajar, esposa, es bíblico, lo que vimos aquí en Proverbios 31. Hablando de la mujer virtuosa, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas, considera la heredad y la compra y planta viña y fruto de sus manos. O sea, es bíblico hacerlo. Pero yo repito, el plan de Dios desde la caída. El hombre debe sustentar, es su trabajo. Y la mujer debe ver por la casa, deben trabajar en equipo. De hecho, vamos a ver esto como el último punto. Pero no solamente dice que la sustenta, la cuida. Ahora, esta palabra cuidar a mí me impactó y te voy a decir por qué. Porque esta palabra cuidar, la palabra en griego solo ocurre en otro pasaje en la Biblia y te va a sorprender dónde. Es la palabra thalpo y está hablando por supuesto de cuidar, pero es interesante dónde se usa esta palabra en otro lugar en la Biblia. Aquí está. Eso te va a impactar. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza cuida. ¿Ah? Está comparando el esposo con qué? La nodriza. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común? ¿Con qué? Ajá, ternura a sus propios hijos. La importancia de tratar a tu esposa como el vaso frágil. La importante preocuparse por el cariño. Muchos esposos de muchos años no se preocupan por cariño, de decir te amo, nada de esto. Y la esposa se siente insegura. Porque dice, ¿qué ha pasado? Yo no sé qué está pasando aquí. Y la Biblia dice que yo, esposo, mi trabajo principal es cuidar a mi esposa como una nodriza cuida a sus hijos. Qué tremendo esto, ¿verdad? Hablando de hombres, porque la parte de ternura, de cuidar a mi esposa con ternura. La segunda cosa más importante que aprendí en mi matrimonio, mi esposa no es mi chero. Lo voy a explicar. Yo siempre decía, mi esposa es mi amiga, pero le trataba como mis cheros. Con bromas pesadas, con chistes, y no tomó mucho tiempo para ver que no tenía el mismo sentido de humor mi esposa. Porque yo puedo ser muy sarcástico, entonces mi esposa no aprecia el sarcasmo para nada. Pero yo pensaba, pero es mi amiga, mi chera, ¿verdad? Entonces, no, ternura. Mira lo que dice la Biblia sobre esto. Todo el mundo ha visto esto, ¿verdad? Vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ahora, cuando dice vaso más frágil, no sé si está hablando necesariamente físicamente, porque las mujeres dan a luz.
Y para dar a luz, esa es una cosa que yo no podía hacer. Entonces yo creo que está hablando la parte quizás emocional, espiritual. Dice, ¿y cómo coherederas de la gracia de la vida? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Algo que siempre te impacta es ver una pareja de viejitos tomando la mano. ¿Estamos de acuerdo con esto? De esto está hablando. Y yo vi más sonrisas con las hermanas en este momento. Pero para un hombre es una pequeñez, pero es ternura. El pensar cómo la nodriza cuida a sus hijos. Como la pareja que fue a ver un consejero matrimonial. Era una pareja recién casada y tenían problemas, estaban peleando todo el tiempo. Finalmente dijeron, vamos a ser un consejero matrimonial. Llegan a la oficina, están ahí sentados y dice el consejero, ¿cuál es el problema que ustedes están teniendo? El hombre agachó la cabeza así. Entonces comenzó a hablar a 100 kilómetros por hora. Hablando. Después de 15 minutos, se puso de pie el consejero, se acercó a ella, la levantó y le dio un beso apasionado. Y la sentó y regresó a su escritorio. Y él quedó sin palabras. Entonces se dirigió al esposo y dijo, ella necesita esto 2 veces a la semana. Pero el esposo, ni idea, ¿verdad? Dice, hey, yo lo puedo tener todos los martes y jueves si quiere. Él quería que el esposo lo hiciera 2 veces a la semana, ¿verdad? Pero es algo importante en el matrimonio. Cariño, ternura, aun cuando tienes 36 años de ser casado, como en mi caso. Y finalmente, la última cosa. Dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, hablando de Jesucristo, por supuesto. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Punto más importante. Tenemos que recordar que el matrimonio es como una sociedad de 2 socios. Tenemos que recordar esto. El problema con muchos matrimonios es son 2 individuos peleando, pero es una sociedad. ¿Sabe cómo es? Estaba leyendo acerca de un hombre que estaba pasando por consejería prematrimonial y era la parte de hablar de la ceremonia de velas. Y él no sabía nada de esta ceremonia de velas. Entonces estaba explicando todo. Y cuando estaba hablando con el hombre dijo, ok, entonces cuando llegamos al final yo soplo la vela de ella para que solo quede mi vela, ¿verdad? No funciona así, obviamente. Entonces yo escuché esto de un hombre que dijo esto en consejería, pero también oí que pasó en una boda. Una vez en una boda estaban pasando 2 novios para encender la misma candela y dicen que cuando estaban por hacerlo, la novia sopló la vela del novio y agarró la vela con una sonrisa y todos se rieron. Pero no es chistoso en un matrimonio cuando están compitiendo para soplar la llama del otro, para opacar a la otra persona. Somos una sola carne. A mí me impacta que estamos tan unidos que dice, mire esto, eso es tremendo. Génesis 5.2 dice, Génesis 5.2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Sí. En Génesis 1, cuando creó los 2, no era Adán y Eva, era Adán, porque estaban completamente unidos. ¿Cuándo puso el nombre Eva, Adán, a su esposa? Después de la caída. Y desde entonces los 2 están peleando. El plan perfecto de Dios es una sola carne, un solo nombre, una sola cuenta bancaria, unas solas vacaciones, una sola cosa, los 2 juntos. Y cuando nos unimos en esta sociedad, es una cosa increíble. ¿Sabe cómo debe ser? Quizás no tanto como esa pareja, un poco exagerado, pero ellos habían estado casados 50 años y fueron a McDonald's para comer. Entonces el esposo pidió un combo de McDonald's, se sentaron en su mesa en McDonald's y cuidadosamente cortó la hamburguesa en 2 porciones iguales. Después tomó las papas, contó las papas y contó en 2 porciones iguales. Después tomó la gaseosa, había traído otro vaso vacío y echó la mitad exacto en el vaso. Entonces separó las 2 partes y obviamente una parte era para el esposo y una parte era para él. Un joven estaba pasando, observando, entonces se acercó porque vio una pareja mayor, ¿verdad? Mayor de edad y dijo,
miren, si quieren me gustaría comprarles otro combo para que ella pueda comer un combo completo. Entonces digo, no, fíjese que hemos sido casados 50 años y siempre ha sido así desde el principio. Compartimos todo 50-50, todo compartimos todo el tiempo. Entonces dijo él, ok, qué bueno esto. Entonces dijo a la esposa, ¿y usted por qué no está comiendo? Ah, es que le toca a él ahora usar los dientes, estoy esperando. Pero qué matrimonio, ¿verdad? Qué matrimonio. Están unidos. Ok, eso es exagerado. No lo hagan, ¿verdad? No lo hagan. Pero note algunas cosas para terminar. A mí me impacta el cuadro de Cristo en la iglesia. En otras palabras, si yo soy un esposo que sigo la Biblia, mi esposa es para mí lo que la iglesia es para Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Mi esposa es para mí lo que la iglesia es para Cristo. ¿Qué es la iglesia para Cristo? Eso es tremendo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces mi esposa es parte de mi cuerpo, eso estamos viendo aquí. Pero eso me llama la atención. Y cuando yo vi esto la primera vez me puso bajo mucha convicción y platiqué con mi esposa. La plenitud. Es tu esposa tu plenitud. Para Cristo, su plenitud, que eso es tremendo, otro mensaje, es la plenitud, somos la plenitud de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dijimos que esta parte de Efesios está hablando de cómo tener una vida plena. Si estás casado, hombre, vida plena, es una relación bíblica con tu esposa. Algo tan importante. Hay un cuadro tremendo aquí porque está diciendo Pablo, mire, cuando el hombre, Adán dijo, estoy solo. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces yo voy a hacer una ayuda idónea. Y para hacer la ayuda idónea, ¿qué hizo primero? Durmió Adán. ¿Qué hizo después? Sacó algo de su costado, la costilla. Y después formó la mujer. Entonces dice que está hablando de Cristo en la iglesia. Bueno, tiene sentido. Cuando Dios quería encontrar una ayuda idónea para Jesucristo, ¿qué hizo primero? Le durmió en la cruz. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Qué hizo segundo? Sacó de su costado cuando lo lanzó. El centurión, ¿te acuerdas de esto? Y salió la iglesia, sangre y agua. Y después viene la iglesia que es su ayuda idónea para Jesucristo. Y esto me enseña una lección valiosísima. Porque está enseñándome que si quiero ser como Adán, si quiero ser como el segundo o posterior Adán, Jesucristo, entonces tengo que estar dispuesto a morir a mí mismo. Morir a mí mismo por mi esposa. Y cuando lo hago, cuando le amo, cuando le sirvo, cuando le doy seguridad, entonces el mundo puede ver que Cristo vale la pena. Pero mire cómo termina. La semana pasada hablamos sobre el hecho que el principio de sumisión es para todos. Y voy a repetir lo que dijimos. En cada relación, pueden ser amigos, papá e hijo, esposos, cada uno tiene que someterse. En los esposos hemos definido cómo funciona. Si soy esposa, yo someto mi autoridad a la cabeza que es mi esposo. Si soy esposo, yo someto mi tiempo, mis intereses, porque estoy amándola, estoy sirviéndola en esto. Pero nota que él deje algo aquí para que las esposas puedan enseñar su amor. Porque la semana pasada hablamos de sumisión, hombre y esposa. Aquí vamos a hablar de lo que tú puedes hacer como hermana para mostrar tu amor. Dice versículo 33. Es interesante porque él termina todo con este pasaje que explica lo que hace funcionar el matrimonio. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Yo quiero tomar unos minutos para decir algo a las hermanas. La queja más grande que vas a escuchar de todos los esposos, y no usa esas palabras, pero está implicando esto, ella no me respeta. Me trata como un niño, me humilla públicamente, me trata con palabras muy fuertes, me está regañando todo el tiempo. Y el problema con los hombres es que tenemos un código de honor. Y cuando tú avergüenzas a tu esposo públicamente, es un desastre. Es un desastre.
Y yo veo tantas esposas que creen que es chistoso tratar a sus esposos como niños. Ah, niño. Ah. Y el problema con esto es que tienes que tener mucho cuidado, porque puedes estar humillándole y no estar respetándole. Ahora yo sé qué estás pensando, pero él no me ama, no le respeto entonces. Ese es el problema. Es un círculo vicioso. Pero muchas hermanas casadas con un hombre que ha sido inútil creen que la solución es regañarle. Es difícil ser una mujer, yo entiendo. Ser mamá, ser esposa, tú no eres tan grande y fuerte como tu esposo. Entonces muchas veces las mujeres, por no tener la fuerza física, son expertas con su boca. Y de la misma forma han logrado someter a sus hijos con su boca, creen que pueden hacer la misma cosa con su esposo. Pero quiero darte un secreto. De la misma forma que tus hijos cuando sean adolescentes ya no oyen tus regaños constantes, tu esposo ya no te oye. No es justo, pero es la verdad. Por eso no funciona esto. Salomón era un experto de mujeres. Él cometió un error grave, obviamente, tenía muchas mujeres. Y mira lo que dijo Salomón sobre las mujeres que siempre están regañando y hablando así, que no muestran respeto a sus esposos. Mejor vivir en un rincón de terrado que con una mujer renciosa en casa espaciosa. Gotera continua, tiempo de lluvia, y la mujer renciosa son semejantes. Era el experto en cuanto a esto, porque tenía un montón que eran así. Y no funciona. A veces me duele cuando veo una esposa frustrada, porque digo, yo entiendo por qué está frustrada, pero creo que la solución es faltar respeto, es regañar, es decir, yo lo voy a someter como he hecho con mis hijos. Y no funciona. ¿Sabe lo que funciona? El respeto incondicional. ¿Qué es esto, hermano? Porque siempre hablamos de amor incondicional. Los esposos tienen que amar incondicionalmente, pero yo no voy a respetar a mi esposo si no me ama. Ese es el razonamiento. Pero quiero dejarte con un concepto radical, porque es de la Biblia. Tanto el amor como el respeto debe ser incondicional. No debes respetar a tu esposo porque te ama. Eso no es bíblico, y lo voy a comprobar. 1 Pedro capítulo 3. Asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, si te aman. ¿Dónde ves aquí si te aman? Dice para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Yo no sé cuántas veces he visto un matrimonio, un hombre inútil, el esposo, completamente inútil. ¿Es la palabra muela una palabra que no hay que decir en el púlpito? Iván. Ok, muela entonces. Completamente inútil, ¿verdad? Es una cosa terrible. A mí me molesta. Julio me dijo, cuando yo hablo de matrimonio, le doy duro a los hombres, porque muchos son muelas. Es lo que Julio, estoy citando a Julio Contreras. Voy a hacer un slide para que estén de acuerdo conmigo. Yo entiendo esto, pero esposa, respeta a tu esposo incondicionalmente. No sé cuántas veces he visto al hombre cambiar. Es increíble. He visto hombres traídos a sus rodillas por respeto de su esposa. Yo quiero recomendarte un libro a todos los matrimonios. Primera vez que voy a recomendar un libro. Es un libro que se llama Amor, Respeto. Ahí tú puedes ver el autor. Es uno de los mejores libros que he leído para el matrimonio. Y la premisa es sencilla. Él dice que el problema con todos los matrimonios, estoy de acuerdo, que están en un ciclo alienante. Y aquí está. Dice, el hombre no ama y él reacciona sin respeto. Sin respeto, él reacciona sin amor. Y ella sin respeto. Él sin amor, ella sin respeto. Y no funciona. De repente, uno de los dos tiene fe. Cree en la Biblia. Dice, yo voy a salir de esta locura. Yo voy a amar a mi esposa aunque no me respete. Porque la Biblia me lo dice. O ella dice, yo le voy a respetar aunque no lo merece. El mundo cambia. El problema es esto que no lo merece. Estoy cansado de escuchar esto. Lo único que merecemos nosotros es el infierno. Y todo el tiempo nos creemos dioses. Que podemos decir, ¿quién merece esto y esto? La gracia es lo que cambia el mundo. Es el amor incondicional que debo mostrar a mi esposa. Y es el respeto incondicional que la esposa debe mostrar. Y cambia el mundo. Por eso termina Pablo con estos consejos. Tú y yo podemos tener matrimonios,
Pero repito, en todas nuestras relaciones debemos mostrar respeto a nuestro jefe, a las autoridades, a nuestros papás, a otras personas. Respeto es la clave, pero también el amor. Y estos dos ingredientes son radicales, son una revolución, cambian el mundo. Y yo quiero desafiarnos, para terminar, que esta semana pongamos en práctica esto, por fe. Es pura fe. Es fe que Dios sabe lo que está haciendo. Y tú vas a ver un cambio radical en tu vida. Oremos. Padre, gracias por Jesús, porque Jesús nos da el ejemplo tanto de la sumisión como del amor. Y es increíble que el Creador nuestro se sometió, vino para ser nuestro servidor, para salvar nuestros pecados. Pero entendemos, por eso su nombre está exaltado sobre todo. También es impactante el amor de Cristo, cada gota que derramó en la cruz para salvarnos. Señor, queremos manifestar este respeto y este amor a este mundo que lo necesita tanto. Yo te pido por todos los matrimonios de Vida Nueva, que podamos entender nuestra responsabilidad de proyectar este cuadro de Cristo en la iglesia. Y que este puede impactar el mundo a tal grado que quieren convertirse a ver la gracia tuya, Señor. Ayúdanos a los esposos a amar a nuestras esposas incondicionalmente. Ayuda a las esposas a amar a sus esposos incondicionalmente. Señor, yo te pido por cada persona aquí que puede experimentar estos principios en todas sus relaciones. Pero sobre todo, si hay alguien aquí que no tiene relación personal contigo, yo te pido que toques a su corazón para que te pueda recibir esta noche. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.